cuando me juntaba en Juárez, trabajaba ayudándoles a los puestos ir por sus mandados que me mandaban, y limpiaba palabrizas y empecé a enseñarme faquería y es lo que ahorita me dedico. De vendedora, vendía periódicos, chicles, obleas, y faquín. He trabajado en un café, de mesera, de repartidora, de payasita, he cantado en el metro, he trabajado de vendedora, de vagonera, he trabajado también de fakir, ahorita estoy trabajando de fakir y luego cuento cuentos. Porque se gana más dinero en el fakir. Y apenas me preguntaba un usuario que por qué ya no seguía con los cuentos y yo le dije es que a la gente le gusta más ver que uno se lastime, como que le gusta más regalar una moneda por lástima que por algo que les gusta. Alexia, si estás por ahí, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. Ya que este video es del Caracol, ¿qué es trabajar de fakir? Acostarse en vidrios. Ya, pensé que podía ser que había otro significado. No, es acostarse en vidrios. Perfecto. Muchas gracias. Podemos ver, también había otro video de una poesía de No tan distintes que podríamos ver antes de comenzar. Que te piensan cuando cierro los ojos y veo tu figura y tu rostro bello, marcado por el tiempo. Que nadie recuerde tu nombre, sino toda esa vieja y sencilla historia. La realidad colectiva y la persona están todas arman nuestra sociedad, pero en el mundo de afuera acecha. ¿Hay afuera, hay adentro, o hay líneas que se entrelazan? Eso somos muchas ramas, una trama de hojitas y ramitas. Somos puntos que se unen y de cada rama sale una hoja nueva. Despójate de toda pretensión y cantá. Después de un grito de fuerza, de haber tenido la guerra ganada. Simplemente cantá con todo tu corazón. En un poema podés dar testimonio de un encuentro, saltar de felicidad y no sé qué, cuanto más. Un poema es tocar, sentir, escuchar, soñar con las palabras. Es una puerta a otro mundo, a otra vida. Un hambre que reclama y golpea con la cuchara. Una puerta a otros modos de vivir. Gracias.
Bienvenidos todos, buenos días. Ya somos cada vez más, ya somos 30 personas que estamos aquí reunidos. Vamos a esperar un par de minutos para que se conecten el resto de nuestros amigos, colegas, compañeros, compañeras de América Latina. Te pediría, Carlos, que si podemos ver entonces los videos otra vez para meternos en onda con esta gran mesa de mujeres. Orgulloso de las venas de mi barrio, cada calle, cada casa, el escenario de una historia no contada, ni en un libro ni en las aulas. Ante la represión solo impondremos esperanza, nada nos podrá frenar. Cuando me juntaba en Juárez, trabajaba ayudándoles a los puestos ir por sus mandados que me mandaban y limpiaba palabrizas. Y cuando llegué a la raza empecé a enseñarme a faquiría y es lo que ahorita me dedico. De vendedora, vendía periódicos, chicles, obleas. He sido el faquín. He trabajado en un café, de mesera, de repartidora, de payasita, he cantado en el metro, he trabajado de vendedora, de vagonera, he trabajado también de faquir, ahorita estoy trabajando de faquir y luego cuento cuentos. Porque se gana más dinero en el faquir. Y apenas me preguntaba un usuario que por qué ya no seguía con los cuentos y yo le dije es que a la gente le gusta más ver que uno se lastime, como que le gusta más regalar una moneda por lástima que por algo que les gusta. El escenario de una historia no contada, ni en un libro ni en las aulas. Ante la represión solo impondremos esperanza, nada nos podrá frenar. Esta humanidad que se respira en cantidad, en cada sonrisa la que tiene tu vecina, el corazón abierto palpitando ya de vida. Yo vivo en el barrio. Buenos días, bienvenidos. Alexia, te damos la bienvenida como moderadora de esta mesa. Hola, muy buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Les cuento un poco que el Centro de Investigación e Incidencia para la Superación de la Situación de Calle en América Latina, el CISCAL, con colaboración de Corporación Nuestra Casa, Corporación Moviliza, Acción Solidaria del Hogar de Cristo y el Doctorado en Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, organiza la conferencia sobre situación de calle en América Latina 2021. A nombre de todas estas organizaciones, les damos las gracias a todas y todos quienes estarán compartiendo sus trabajos y reflexiones sobre la situación de calle durante esta semana, así como a todas y todos quienes se unen a una de las 14 mesas. La conferencia sobre situación de calle en América Latina 2021 busca contribuir a la discusión e intercambio de conocimientos sobre la situación de calle en América Latina, a través del encuentro de investigadoras e investigadores y profesionales dedicados al trabajo con esta población en el ámbito público y privado. Durante toda esta semana escucharemos presentaciones de investigaciones, sistematizaciones, ensayos y experiencias de distintos países y ciudades latinoamericanas. El registro de todas las presentaciones y mesas estarán disponibles en el sitio web del CISCAL dentro de las próximas semanas. El día de hoy abordaremos el tema de mujeres en situación de calle y para ello tendremos la exposición de Argentina, Chile y Brasil. Primero escucharemos cada una de estas presentaciones y posteriormente dejaremos un espacio para preguntas durante el bloque final de la mesa.
Para eso invitamos a todas las personas que hoy nos acompañan para que vayan dejando sus preguntas y comentarios en el chat. Bienvenidas a todas y todos nuestros ponentes a la mesa del día de hoy. Para comenzar, le daremos la palabra a María Malena Lenta, que es académica de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Alcalá de Henares, y a la doctora Jorgelina Di Iorio, que también es académica de CONECYT, y a José Juan Vázquez, académico de la Universidad de Alcalá de Henares. Su presentación se titula Mujeres en situación sin hogar en Buenos Aires, violencias y trayectorias. Bienvenidas y bienvenido el día de hoy a esta mesa. Muchas gracias por participar y les damos la palabra. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Bueno, yo soy Malena Lenta y junto con Jorgelina Di Iorio y José Juan Vázquez, aunque voy a yo realizar la presentación, bueno, somos coautores y coautoras de la misma. Voy a compartir pantalla para que sea también un poco más ameno el recorrido, pero que ahí ya supongo que se está viendo. Bien. Bueno, y voy a un poco contar el contexto de esta presentación que tiene que ver con el trabajo de una tesis de doctorado que estoy realizando actualmente en la Universidad de Alcalá de Henares y que dirige José Juan Vázquez, codirige la doctora Jorgelina Di Iorio de Argentina, José Juan Vázquez en España, y este trabajo que estoy realizando de investigación se llama Características y necesidades de las mujeres en situación sin hogar en Buenos Aires, una comparación con la situación de las mujeres en la Comunidad de Madrid, aunque en esta presentación voy a centrarme fundamentalmente en relación al avance del trabajo en Argentina y en particular en la ciudad de Buenos Aires. Por eso la titulación refiere estrictamente a la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bien, y bueno, y también contarles que se trata de una investigación que está en curso, en proceso también en el contexto de la pandemia, ¿no? Por lo cual, bueno, esto también trae algunas complejidades propias del desarrollo del trabajo, sobre todo de campo en el proceso, y algunas cuestiones que les voy a contar de resultados parciales y preliminares, bueno, van a tener que ver con la circunscripción de la discusión a este aspecto. Pero quiero comenzar un poco recuperando el marco desde el cual venimos pensando la cuestión de las personas en situación sin hogar, para luego situar la especificidad de las mujeres cis y trans que se encuentran en situación sin hogar en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y desde ya ubicar la problemática o las coordenadas para pensar la problemática desde la dinámica, los procesos de gentrificación de las grandes urbes, como lo es, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires como gran urbe latinoamericana, también en relación a la dinámica de los procesos de precarización de la vida que implican una distribución desigual de la vulnerabilidad social y que en particular a las personas que se encuentran en situación sin hogar y en particular dentro de la situación sin hogar en situación de calle, ¿no? Como parte del extremo de la exclusión social en las grandes urbes del mundo y en particular latinoamericanas, y que son consideradas en general tanto por la perspectiva de las políticas públicas y las políticas sociales como por buena parte, ¿no? de la sociedad como sujetos abyectos, yectas, o como homo sacer en términos de Agamben, en el sentido de pensarles como sujetos que no son dignos de ser considerados como tales, ser considerados ciudadanos y ciudadanas, y allí las distintas violencias a las que voy a poder recuperar para problematizar estas trayectorias de las mujeres y también para pensar las dinámicas en las que se inscriben estos procesos de exclusión social y que nos abren fuertes interrogantes en relación a cómo pensar también las posibilidades de la resistencia subjetiva, colectiva y la construcción de agencia desde estos territorios de exclusión, como lo son la calle o el encierro propio en el territorio de la calle o en el territorio ¿no? sin hogar. Bien, en este marco también pensar la especificidad de las mujeres en situación sin hogar, porque podemos pensar que aún incluso en este contexto de dinámica excluyente en que se encuentran las personas sin hogar,
la particularidad de las mujeres cis y trans en situación sin hogar y en situación de calle en particular, adquiere una característica específica vinculada a que, por un lado, los procesos de homogeneización, ¿no?, que hay en al abordaje de la problemática de la población de las personas que se encuentran sin hogar, implican una sustitución del carácter neutro de la población en cuanto al desarrollo de las políticas, en cuanto a la descripción de la población y de sus problemáticas, la identificación de las mismas, a estereotipos tradicionalmente masculinos, una perspectiva masculinizada que no se debe solamente a la cuestión cuantitativa, ¿no?, en cuanto a que es muy posible que la mayoría de las personas que se encuentren en situación sin hogar y en situación en particular de calle sean varones, sino también a la invisibilización de las distintas formas de ser, estar y transitar en esta condición en estos territorios, que también se vincula con la naturalización de la división sexual de los espacios, ¿no? El espacio público tradicionalmente ocupado por los varones y el espacio privado de la calle para las mujeres, que sin lugar a dudas plantea tensiones, ¿no?, en el momento en que las mujeres se encuentran en la calle o se encuentran sin hogar en estos territorios que mencionamos. Y esto se observa claramente, por ejemplo, en el caso de Argentina, en la forma en que se realizan los registros públicos, donde, si bien en los últimos años se han realizado censos, por ejemplo el Censo Popular de Personas en Situación de Calle, que ha comenzado por ahí sí a registrar a las mujeres, el último censo de Ciudad de Buenos Aires, que sí incluye una especificación por género, lo cierto es que la mayoría de los registros públicos, que ya son pocos per se en relación a las características y problemáticas de la población, aparecen describiéndolas de manera homogénea, sin especificar necesidades y características en particular de las mujeres. E incluso también nos encontramos con que la mayoría de las políticas públicas en este campo también plantean a la población como una población homogénea o en base, en todo caso, a estereotipos tradicionales de género, sin pensar en necesidades particulares que demandan las mujeres y que en todo caso hoy son colectivos de organizaciones sociales las que están empezando, o ya hace algunos años, a trabajar, ¿no?, desde esta perspectiva participativa, feminista, ¿no?, incluyendo la perspectiva de género en la reivindicación de estas necesidades específicas. Bueno, ya en esta conferencia algunas de estas organizaciones han participado, así que bueno, no me voy a meter específicamente en estas cuestiones, pero creo que sí es importante reivindicar esta dimensión de las organizaciones frente a la vacancia en el campo de las políticas públicas sociales de esta especificidad, lo cual incrementa la vulnerabilidad, ¿no?, de las mujeres cis y trans en el atravesamiento de estos territorios de exclusión, sus trayectorias de vida en situación sin hogar, en situación de calle. Y entonces en este marco lo que voy a tratar de incorporar para pensar este trabajo, que por supuesto hasta el momento está en proceso de desarrollo, e insisto por la parcialidad sobre todo de los resultados que les voy a compartir. Quiero entonces incorporar una perspectiva de género interseccional como una clave desde la cual pensar las trayectorias de las mujeres cis y trans en calle, ¿no?, en donde recuperando los aportes de Crenshaw, Hill Collis, Bill y otras, podríamos señalar que pensar desde la perspectiva de género interseccional implica romper la lógica de los paradigmas monocausales para abordar los procesos de subalternización social y los procesos de opresión, para pensar cómo operan sincrónicamente dos o más sistemas de dominación, produciendo de modos particularmente concatenados lógicas de producción de subalternidad y de violencia, ¿no? Y aún así, frente a ello, vamos a buscar o intentar tomar como horizonte, ¿no?, de esta praxis investigativa, la praxis feminista, en cuanto nos plantea que pensar o indagar, investigar en relación a los procesos de construcción de subalternidad implica también politizar el proceso de producción de conocimiento, ¿no?, ubicando las coordenadas sociohistóricas para hacer también de este proceso de investigación alguna acción transformadora que se proponga subvertir estas condiciones de inequidad que nos presenta el fenómeno investigado. Bien, en este marco, contarles un poco entonces parte del proceso que estoy desarrollando, que estamos desarrollando en este momento, en particular en Argentina,
y bueno, que tiene que ver con esta investigación exploratoria descriptiva, donde estamos desarrollando un trabajo con estrategia de multimétodo. Por un lado, la implementación de una encuesta, que es hasta ahora lo que más he podido avanzar en el trabajo, una encuesta a mujeres cis y trans que se encuentran en situación de calle y o que se encuentran alojadas particularmente en un parador para mujeres en situación sin hogar en la ciudad de Buenos Aires, en particular en la Comuna 1 y en la Comuna 3 de toda la ciudad. Ahí vamos a ver el circulito que la marca, ¿no? Ahí está, que es un poco la región de todo el mapa de la ciudad, todo el sector en el que estoy trabajando, que es la zona más céntrica de la ciudad de Buenos Aires, lo cual tiene características particulares. También hasta el momento he podido avanzar todo el trabajo de la observación participante, del recorrido de estos territorios centrales, ¿no? En particular de la calle, en la zona céntrica, con un trabajo fundamentalmente en lo que es los barrios de Balvanera, Congreso, el Microcentro, Constitución, parte de San Cristóbal. Y bueno, nos queda vacante para seguir desarrollando en perspectiva el trabajo de las entrevistas en profundidad. Bien, y bueno, también contarles que todo este proceso realizado en pandemia, bueno, aquí tenemos una parcialidad de todo el trabajo con las encuestas, 59, aunque ya en este momento tenemos un poco más de cuestionarios realizados que todavía nos falta procesar. Así que bueno, un poco a partir de aquí les voy a comentar algunas resultados parciales o conclusiones parciales para aportar a la discusión. En primer lugar, en relación a pensar quiénes son estas mujeres cis y trans que se encuentran en situación sin hogar en esta zona particular de Buenos Aires y el atravesamiento de las violencias en la configuración de la situación de calle, ¿no? Un poco lo que pudimos observar es que se pueden configurar algunos perfiles según edad y los motivos vinculados a la situación sin hogar. En particular, trabajamos con mujeres que se encontraban entre los 18 y los 67 años, la mayoría de ellas, el 89%, con hijos y con hijas, pero sin embargo, al indagar sobre los motivos vinculados a la situación de calle, encontramos con dos perfiles particulares: por un lado el de las mujeres jóvenes y adultas mayores, y por el otro lado de las mujeres de mediana edad. Las jóvenes y las adultas mayores, en general con trayectorias de vida en calle más extensas, en el sentido de que la mayoría ya había tenido varias situaciones previas a la actual, vinculadas a situaciones críticas de la crisis del 2001, por haber sido hijos de familias que se habían encontrado en calle ya en esta situación, o por haber perdido, en el caso de las adultas mayores, el trabajo en relación a este periodo, por haber entrado en los circuitos de calle en este periodo, mientras que las mujeres en torno a los 40 años, entre los 38 y los 42 años, en general eran mujeres que se encontraban por primera vez en situación de calle, la mayoría de las que pudimos encuestar en este primer momento, y vinculado específicamente al contexto de la pandemia, esta situación de calle en la primaria en la que se encontraban, debido a que, y esto aparece totalmente en articulación con los datos estadísticos de Argentina en relación al tema del empleo, ¿no? Y la precarización del trabajo de las mujeres, debido a que la mayoría de ellas tenían trabajos precarios vinculados a la limpieza, vinculados al cuidado de otros, que en el contexto de la pandemia en el 2020 o 2021 habían perdido este trabajo y enseguida habían entrado en situación de calle o en situación sin hogar. Asimismo, encontramos que en términos generales aparece una cuestión fuerte de fragilización o de fragilidad de las redes sociales, de los soportes de otros que pudieran habilitar espacios. En particular, esas fragilidades tenían que ver con situaciones de violencias de género en el ámbito de las parejas, en el ámbito de la familia de origen, sobre todo en el caso de las mujeres más jóvenes, esto tenía más peso, y múltiples situaciones de violencia sexuales a lo largo de la historia vital que habían suscitado distintas rupturas en relación a los vínculos familiares primarios o secundarios en el desarrollo de la vida.
Ahora bien, algunas particularidades que quiero ubicar en relación al tema de también de las violencias y la situación actual sin hogar en el propio contexto de la pandemia, y aquí pensar cómo, ¿no?, las violencias estructurales del capitalismo patriarcal y racista, ¿no?, en el que lógicas sincrónicas que operan en la configuración actual también de los procesos de producción de la subalternidad, aparecen con distintas expresiones en los planos institucionales y en los planos intersubjetivos, en los modos de habitar el territorio sin hogar, y en particular el territorio de la calle en estas mujeres con las que trabajamos, de distintos modos, ¿no? Cuando hablamos de las violencias institucionales, en general aparecen, y en particular en este contexto de la pandemia, una situación de vínculo, de conflicto con instituciones como la policía, con los centros y de salud y hospitales, con programas, y también con programas del sistema de las políticas públicas, y con albergues que, bueno, para alojar a las mujeres en situación sin hogar, fuertemente vinculadas a prácticas, ¿no?, donde se las maltrata según la percepción de ellas por el hecho de ser pobres, por el hecho de estar en la calle, por el hecho de ser malas madres, por el hecho incluso de ser mujeres y encontrarse en situación de calle, o por cuestiones del racismo como formas en las que aparece la violencia simbólica. Pero también, y en el contexto de la pandemia, aparecen violencias económicas vinculadas a la propia situación del contexto pandémico, donde aparece la paradoja de la conectividad como una forma de exclusión clave en este contexto, ya que en la medida que muchos de los programas del campo de las políticas públicas redujeron en este periodo su acción, tanto de aquellos que se dedicaban a trabajar con personas en situación sin hogar, como otros a los que estas personas acudían, estas mujeres acudían, la dimensión de la conectividad apareció como un eje central para poder acceder a subsidios, para poder acceder a determinados beneficios para mejorar la situación, pero sin embargo ellas, al encontrarse en esta situación de exclusión en el ámbito de la calle, se producía una situación de gran dificultad justamente en poder acceder a través de una conectividad a la cual ellas no tenían acceso, ¿no? Por lo tanto, estar en situación de calle se constituía también, ¿no?, como un circuito de reforzamiento de esta exclusión, y el quiebre de los circuitos y las redes de recursos, incluso también, ¿no?, de todos los recursos que vienen por el lado de las organizaciones sociales, ¿no?, que no son parte de las políticas públicas, pero a veces se articulan, configuran una situación bastante crítica para la sobrevivencia en la cotidianidad en este territorio, ¿no? Lo cual también se combinó, sobre todo en momentos por ahí más fuertes en relación a las medidas de aislamiento y distanciamiento social respecto de la violencia, en particular policial, ¿no?, con las racias, y las dificultades en el acceso a la atención en los centros de salud frente a distintas problemáticas, no solo en relación a la específica del COVID, ¿no? De todo, en este marco, en el ámbito de la violencia en el plano institucional, se creaba ahí una tensión fuerte entre el estar, entre toda la retórica respecto del quédate en casa y de apelación a las prácticas de cuidado, de la higiene, y el encontrarse encerradas afuera en el territorio de la calle, pero también afuera de las instituciones y en el afuera del acceso a los recursos. Ahora bien, también en el plano interpersonal, en este contexto se exacerbaron algunas violencias que ellas percibían, ¿no? No solamente en el plano simbólico, por ser mujer y estar en situación de calle y distintas prácticas de violencia y discriminatorias, sino también avanzaron situaciones, ¿no?, de violencias físicas, como los robos, justamente también en este contexto más crítico y de menor soporte de estas instituciones de acompañamiento, situaciones de violencia, como golpes, y también femicidios, ¿no? Y en particular, para resaltar el femicidio de 2 mujeres en situación sin hogar que se dieron este año en el contexto de la pandemia y que operaron con un fuerte impacto en las mujeres que se encontraban en esta condición por el miedo, ¿sí? Y bueno, por lo que podría implicar
estas situaciones para ellas, que se encontraban incluso muchas de ellas atravesando situaciones de violencia con parejas o exparejas en este contexto, y también, bueno, de vivir situaciones constantes de acoso y en algunos casos hasta de violación en este ámbito de la calle. Ahora bien, como para ir brevemente cerrando, bueno, algunos desafíos, ¿no?, que nos abre este escenario, que no quiero pensarlo simplemente desde el punto de vista de una dimensión trágica, pero bueno, sí por ahí resaltar cómo se fueron exacerbando en el territorio de la calle, en el contexto de la pandemia para las mujeres, estas dimensiones múltiples de las violencias que operan en distintos órdenes, pero de modo sincrónico. Interrogarnos acerca de, bueno, cuáles son las posibilidades de metabolización de estas violencias y el lugar de la resistencia frente a las violencias sistémicas, institucionales e interpersonales que viven estas mujeres, lo que nos lleva sin lugar a dudas a intentar poner en agenda el tema específico de las mujeres cis y trans que se encuentran atravesando la situación sin hogar en estos escenarios y en este tiempo histórico en el que nos encontramos. También pensando en todo el trabajo que requiere para la transformación de estos procesos, la construcción de la agencia, ¿no?, de la agencia en cuanto a la participación, a la organización de estas mujeres que se encuentran en situación sin hogar, para poder lograr la exigibilidad de derechos, ¿no?, que sin duda es un desafío frente a las políticas del descuido y a las políticas de la exclusión que se incrementan en el contexto pandémico. Bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias, Mariana, por tu participación. Qué interesante tema y que nos compartes. A continuación, le daremos la palabra a Carolina Nakagawa, quien es docente de Psicología y Servicio Social de la Universidad Paulista de Sao Paulo y doctorante en Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Sao Paulo, y a Mónica Hipólito Rodríguez y Victoria Justino, quienes son estudiantes de Servicio Social de la Universidad Paulinista de Sao Paulo. Su presentación se titula Vivencias de mujeres en situación de calle en Sao Paulo. Pues bienvenidas y muchas gracias por su participación. Les cedo la palabra. Perdón que interrumpa, Alexia, vamos a tener traducción. Bueno, haremos el intento para la traducción. Ah, perfecto. Gracias, Isa. Pero tiene que incorporarnos nuestro... A ver si es que soy yo la que lo puedo incorporar. Ya, creo que estaríamos. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Sentimos-nos muito lisonjeadas de participar da conferência. Não está dando para ouvir? Está abafado. Não melhorou. Agora sim, tá bom. Ya, ahora melhorou? Sí está mejorando el audio. Sí. Bem, bom dia. Sentimos-nos lisonjeadas de participar da conferência sobre a situação de rua na América Latina e trouxemos em nossa apresentação o título A Vivência das Mulheres em Situação de Rua na cidade de São Paulo, por Carolina Teixeira Nakagawa Lanfranchi, Mônica Hipólito Rodrigues, Vitória Justino Sampaio. Carolina, bem, Mônica e a respeito da vivência das mulheres, partimos de três pressupostos teóricos, que se tornam eixo de análise de dados. São eles a violência, que para além da física, também se instaura como violência simbólica, limitando ações e papéis das mulheres aos padrões dominadores do patriarcado, inculcando gostos e valores. Bourdieu, 2012. A produção de refúgio humano, onde os excessivos e redundantes, ou seja, os que não puderem ou não quiserem ser reconhecidos ou obter permissão para ficar, é um produto inevitável de modernidade. É um inescapável efeito colateral da construção da ordem e do progresso econômico, que não conseguem senão privar seus praticantes
dos meios de subsistência. E o nosso terceiro eixo é a subalternidade, como coloca Escrivá aqui, a mulher como subalterna não pode falar, e quando tenta fazê-lo, não encontra os meios para se fazer ouvir. Bem, próximo, por favor. Bem, a nossa pesquisa ela é resultado do trabalho de conclusão da Faculdade de Serviço Social e partimos das seguintes perguntas. As mulheres estão nas ruas por quais motivos? As mulheres nas ruas possuem particularidades diferentes dos homens? As propostas dos centros de acolhida são efetivas para as mulheres nas ruas? Próximo, por favor. A população em situação de rua é resultado do processo histórico de exclusão, segregação e violência. Trata-se de um universo, na sua maioria, composta por sujeitos do sexo masculino, e a cada ano ganha maior presença de mulheres. As mulheres em situação de rua em São Paulo totalizavam, em 2020, 13,9% e passaram a 14,5% em 2019, o que coloca a necessidade de aprofundar o conhecimento das particularidades, reconhecer histórico papel social, as violências sofridas, situações de saúde, estratégias de higiene e de segurança, entre outras. Assim, tem como objetivo fornecer elementos para dar visibilidade às condições das mulheres em situação de rua, ou seja, identificar resultados e desafios da atenção dada pela política e contribuir na mobilização pelos direitos das mulheres duplamente invisibilizadas. Esse nosso primeiro slide de gráficos, a gente vai falar sobre os papéis e trajetórias. O principal agente da violência, no caso das mulheres, é a família. E para os homens, os agentes de segurança pública. Quando olhamos para os tipos de violência sofrida pelas mulheres através dos familiares, vemos a agressão verbal e física, mas o que nos chama a atenção é o abuso sexual, indicado por 20% delas. Na rua, a rua ela é uma... quando observamos a trajetória que leva à rua, vemos... quando observamos a trajetória que leva à rua, vemos, no caso das mulheres, elas buscam socorro nas redes de relações, como parentes e amigos. Já os homens tendem a ir direto para a rua, ainda que passe por pensões e hotéis como alternativa. 58% das mulheres vão direto para a rua, contra 61% dos homens. A rua é uma fábrica de solidão para os homens. E para as mulheres, ter alguém, estar com alguém, é ao mesmo tempo um papel social, porque ficam com os filhos e usam uma estratégia de proteção contra agressões. Antes de ir para a rua, as mulheres viviam com companheiros e filhos. E na rua, 42% sozinhas e 26% com companheiros. As mulheres não estão acessando serviços de acolhimento. Quando perguntamos, 39,6% nunca usaram o serviço de acolhimento, enquanto os homens, 22% também não usaram. Sobre a relação que estabelecem
com esses serviços, as mulheres em 48,5% têm vaga fixa e os homens em 42,1%. Cabe o destaque para 27,5% das mulheres que nunca utilizaram esse serviço. Bom, como vimos no eixo da violência, os dados do censo 2019 revelam: os principais agentes agressores são os familiares, a polícia militar e civil, outros em situação de rua ou transeuntes. Tipos de agressão são verbais, agressões físicas e também o abuso sexual. A rua é uma fábrica de solidão. O gênero afeta o acesso aos serviços e o trajeto até a rua. Y a la trayectoria de la calle. Bem, sobre a inserção econômica das mulheres, ou seja, as condições materiais, vimos que ser mulher é ganhar menos e estar em precariedade, sendo que 41,6% nunca tiveram registro em carteira, contra 21% dos homens. E 21% dessas mulheres não ganham nada nas ruas. E 20% ganham até R$119 gana hasta R$119 por mês. Luego pedimos la Bem, 54% estão desempregadas e 22% vivem da coleta de material reciclável. De recolección de material reciclável. 30% dizem ter ficado ao menos um dia da semana sem comer. E a principal fonte de alimentação são os serviços socioassistenciais e a doação que recebem em bares, restaurantes ou as doações que aparecem nas ruas. Ou as donações que recebem na calle. Bem, 51% bebem água no comércio, em postos de gasolina. Para utilizarem o banheiro, 46,7% usam dos serviços socioassistenciais, 31% usam banheiros públicos e 26% usam estabelecimentos comerciais. E o 26% em estabelecimentos comerciais. Bem, 57% dizem não fazer o uso de absorventes no seu período menstrual, sendo 36% conseguem no serviço e 35% acabam comprando esse produto. Diz que elas recebem os serviços e o 35% que elas compram. Na dimensão das estratégias de sobrevivência, ou seja, na qualidade de refúgio, observamos que as atividades produtivas das mulheres são marcadas pela precariedade, informalidade e condições materiais inferiores. Os recursos de sobrevivência estão marcados pela dependência e insuficiência da assistência social. Poucos centros de acolhida fornecem produtos de higiene para as mulheres devido à falta de verbas. Algumas conseguem através da solidariedade de outras mulheres ou quando pedem nas farmácias, como a Ponta Rosa 2019. Sobre a saúde mental, 31,1% sofrem de depressão ou de doenças relacionadas ao sistema nervoso. No contexto da rua, estabelecem diversas estratégias de sobrevivência, tais como parceiros para limitar a violência, forjam comportamentos de saúde mental, se masculinizam ou também estabelecem-se em grupo, entre outros aspectos. Entre outros aspectos para sua proteção. Na dimensão de poder e resistência política, ou seja, na condição subalterna, temos um lado o agenciamento, onde há significativo distanciamento entre as propostas e os resultados obtidos pela política, pois a tensão não garante autonomia na medida em que se dão, na forma de institucionalização e sequestro dos corpos e subjetividades, criando uma falsa ilusão de conquista, o que se denomina como inclusão perversa. Nobre et al. Afirma que os usuários desse serviço passam da condição de exclusão para de inclusão,
Porém, agora objetos da gestão da ação política, ou seja, manejo de refúgio e instituições de sequestro. Por um lado, quando pensamos na autorrepresentação ou na possibilidade do sujeito falar e ser ouvido, temos o reconhecimento da mobilização que o massacre da Praça da Sé representa e representou, pois corrobora a tese de que onde há poder, há resistência. Dada a comoção, revolta e indignação que alavancou a criação do Movimento Nacional da População de Rua. Assim, o movimento surge como principal agente de pressão para a criação da política, mas ainda assim são poucas mulheres participando, reflexo desse mesmo modelo patriarcal da nossa sociedade. Bem, a partir de todos os expostos, queremos dar visibilidade e reconhecer que a rua não é apenas um lugar de precariedade, da vulnerabilidade e das ausências para quem nela vive. É também um espaço onde ocorrem perdas e ganhos. Por um lado, a pessoa perde o convívio familiar, por outro lado, ela conquista novas relações com companheiros e grupos. Por isso, a rua cria, faz viver e alimenta. Muito obrigada. Muchas gracias. Complementando, a gente queria deixar muito claro nessa apresentação que as experiências e trajetórias das mulheres são distintas dos homens. E quando a gente fala mulher aqui, na perspectiva de gênero, não de identidade sexual, né? Porque o censo dessa vez de 2019, a gente conseguiu contemplar uma primeira iniciativa que teve em 2015, que foi de reconhecer trans e outras da comunidade LGBT se puderam reconhecer mais. Isso nos mostra que a condição mulher, né, corpo mulher, num contexto da rua, é um reflexo das mesmas violências, das mesmas estruturas opressoras, violadoras e violentadoras dessa mulher. No Brasil, os índices de feminicídio são altíssimos, inclusive superando alguns colegas aqui da América Latina, e isso se vê também refletido na rua. Então, o aumento das mulheres na rua é algo que ainda não foi absorvido pelo serviço, porque as vagas permaneceram desde 2000 até hoje as mesmas. No máximo, houve uma abertura de centros de acolhida para a família, ou seja, a mulher só é concebida também como esse ser que carrega os seus filhos, né, com a matrifocalidade, que a gente sabe que também não é a realidade para todos. Então, nosso maior objetivo era trazer à luz essa necessidade de um olhar específico, porque entendemos, assim como a colega que falou antes, a necessidade de criar uma agenda específica, mas principalmente de fomentar para que a gente tenha um contexto em que elas possam falar, mas mais do que isso, como alerta Spivak, mais do que só falar, é conseguir ser ouvida, né? Então, ter um contexto em que as suas necessidades sejam acolhidas e donde suas necessidades né? Como sujeito, acolhidas e respeitadas. Mas acho que era isso. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos por su participación. Qué interesante tema, y resulta muy interesante darnos cuenta que a pesar de los diferentes contextos en donde vivimos cada una de las personas que estamos aquí, el impacto en las mujeres de población callejera es muy similar. Creo que se presta para muchos debates y mucha plática. Muchísimas gracias. Pues bueno, estamos por pasar a la última presentación, y para eso le damos la bienvenida y la palabra a Evelyn Merdesh, que es directora de operaciones de la Corporación Moviliza en Chile. Su presentación se titula Mujeres en situación de calle en Chile, una mirada desde la política pública y los movimientos feministas. Bienvenida, Evelyn, y te cedemos la palabra.
Ahí sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, saludar a todos y a todas quienes están hoy día, agradecer el espacio de reflexión, son pocos los espacios que tenemos de este tipo, así que muchas gracias por ello también. Bueno, yo lo que les quiero presentar hoy día es como algo que estoy comenzando a trabajar dentro de mis estudios de magíster que estoy realizando en la Universidad de Chile, de Transversal. Y bueno, mi presentación es Mujer en situación de calle, una mirada desde la política pública y los movimientos feministas. Bueno, para partir, bueno, escuchando las compañeras anteriores, creo que efectivamente los análisis son bien similares, a pesar de que son distintos contextos que las chicas han comentado. Bueno, efectivamente, como comentaba Malena, tenemos una mirada muy masculinizada del fenómeno de la situación de calle y que tiene que ver en gran parte con la abismante cantidad superior en números que hay de hombres en situación de calle comparado con mujeres, que no solamente ocurre en Chile, sino que a nivel latinoamericano mundial es así. Nos hace pararnos frente a un fenómeno social donde la mirada de calle es muy masculinizada, tanto desde la política pública como también de las opiniones generales. Cuando se habla de situación de calle, generalmente como que la imagen que hay detrás es la de un hombre, ¿no es cierto? En este sentido, entonces, las representaciones de la situación de calle en mujeres son muy difíciles de observar por la cantidad de temas, de distinciones y de situaciones que ocurren con las mujeres que están en esta situación. Y aquí voy a tomar un poco palabras de Eisman, quien nos comenta en sus trabajos que las trayectorias de la mujer en situación de calle estarían muy marcadas por entradas y salidas, donde cada nueva entrada a la situación de calle estaría marcada por nuevas desventajas, nuevas frustraciones, que finalmente van haciendo que cada nuevo ingreso a la situación de calle sea más complejo, hasta generar una situación de cronificación, donde ya la situación de calle en el fondo se transforma en una situación permanente para las mujeres. En este sentido, las mujeres tienen una tendencia en el guión, y esto al parecer sería lo que lleva a que sea esta como entrar, salir a la situación de calle hasta una situación más definitiva. Y aquí quiero tomar palabras de perdona que te interrumpa. Una mujer feminista boliviana, que ella señala, en este sentido ella habla como de los procesos revolucionarios bolivianos. Si bien la cantidad de mujeres que participan en la lucha es muy alta, la cantidad de mujeres que mueren es muy baja, y no es porque las mujeres no estén en la misma revuelta, sino que es porque las mujeres siempre tienen alguien a quien cuidar, alguien a quien proteger, o algo que las atrae en el fondo a espacios de cuidarse. Y bueno, en ese sentido esta cita me hace mucha coherencia con el tema de las mujeres en situación de calle, que es un poco lo que también a veces escuchamos en los relatos de ellas. En este sentido, entonces, las mujeres en situación de calle serían dos veces invisibles, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y estarían en una doble desigualdad. Hay una desigualdad de base, que es el ser mujeres, y a esto se suma la situación de calle con todas las situaciones de violencia que trae consigo. Eve, perdona que te interrumpa. Eve, ¿se te escucha un poco bajo? No sé si... ¿Me voy a acercar el micrófono? ¿Ahí mejor? Sí, muchísimo mejor. Ya, perdona la interrupción, pero estaban ahí comentando en el chat que no te escuchaban. Muchas gracias. Ya, sigo entonces. Bueno, entonces habrían como tres expulsadores, se podría decir, de la situación a la situación de calle de las mujeres, que son los factores estructurales, desigualdades, pobreza, etcétera, historias permanentes de abuso y de privación. Ya las mujeres en situación de calle, como bien sabemos, han vivido muchas situaciones de abuso durante su vida y mucha de privación económica, socioeconómica también. Y la violencia doméstica es como el gran expulsor de la mujer en situación de calle, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, que llevan a que las mujeres vayan a la calle, y lo cual nosotros varias veces lo hemos conversado en nuestro quehacer, pensar que muchas mujeres mencionan que llegan a la calle arrancando de situaciones de violencia en sus hogares. Entonces también ahí preguntarnos qué pasa con los sistemas de protección, con los sistemas de acompañamiento, que la mujer prefiere un espacio tan violento y vulnerador como es la calle,
a mantener una situación de violencia dentro de sus respectivos hogares. Todo esto entonces nos lleva a preguntarnos cómo es posible en el fondo, si sabemos que la mirada de la situación de calle está masculinizada, sabemos que las mujeres en situación de calle viven problemáticas distintas a los hombres y con mucha más crudeza y violencia. ¿Cómo es entonces que las intervenciones sociales y las discusiones en torno a la mujer en situación de calle en general no tienen una mirada de género? Y aquí mostrarles un poco lo que quiero plantear, que voy a entrar en detalle en cada uno de estos puntos, pero por un lado tenemos una política pública que es muy miope en el tema, que no logra ver lo que realmente hay. Por otro lado tenemos la calle y la lucha contra el patriarcado, que también es un tema importante de abarcar dentro de la mujer en situación de calle, y esto nos lleva hacia un nuevo horizonte de comprensión donde un enfoque interseccional podría ser un punto de innovación para el trabajo con las mujeres. Partiendo por el primer punto, tenemos una política pública miope, como les mencionaba, que no es capaz de ver, que no es capaz de observar este fenómeno de la mujer en situación de calle. Como bien sabemos, en Chile tenemos como 3 grandes circuitos de atención a las personas en situación de calle. Están los programas calle, donde tenemos como las atenciones ambulatorias, que se hacen principalmente donde están las personas en situación de calle, rucos, caleta, etcétera, puntos calle. Todo lo que son los programas de emergencia, principalmente activos en invierno, el plan de invierno, donde encontramos las rutas sociales, código azul, albergues de emergencia. Y por otro lado tenemos los centros temporales para la superación, hospederías, casas compartidas, vivienda con apoyo, residencia, donde se les entrega en el fondo una situación residencial transitoria a las personas. Esto nos lleva a observar que efectivamente ha habido un proceso de cambio dentro de la política pública, desde una noción muy de gestionar la calle, que es muy propia de los primeros programas calle, hasta una noción ya mirada hacia la vivienda primero, que es un poco lo que se ha querido instalar en Chile con el programa de vivienda con apoyo desde el año 2019. Pero ¿qué pasa con estos programas? No hay una diferenciación por género. Y si uno hace una mirada de las normas técnicas, la fase técnica, nos encontramos con el siguiente escenario. No existen metodologías ni normas técnicas diferenciadas para la mujer en situación de calle. En el caso, por ejemplo, de los albergues y las residencias, lo que podemos encontrar es una mención a un porcentaje o a un número de mujeres que debemos incluir en estos dispositivos, pero más allá de eso no hay una especificación. En el caso del vivienda con apoyo, con todo lo innovador que puede ser este programa, no tiene ninguna especificación al respecto y más bien queda sujeto como al criterio del ejecutor, cuántas viviendas dejamos disponibles para las mujeres. Las casas compartidas, hay unas casas compartidas que se licitan de forma separada para mujeres, pero tampoco viene una fundamentación o una explicación profunda de por qué estas casas son distintas, por qué está esa separación y qué es lo que esperamos de estas casas para mujeres. Y el programa Calle, que tiene una metodología un poco más acabada, tenemos una matriz de indicadores, y ahí revisando podemos encontrar indicadores asociados directamente a las mujeres, pero ellos están súper asociados a controles de salud, a trayectorias laborales formales, a gestaciones y maternidades protegidas, en cuanto a que están vinculadas a, por ejemplo, que las mujeres cumplan con la participación en el Chile Crece Contigo, que tengan sus controles ginecológicos anuales, sus PAP, que haya control de las ITS, o todo lo que tiene que ver con el bono con hijo, con ciertas transferencias condicionadas por trayectorias laborales, en el fondo siempre con este estereotipo de la mujer madre y mujer trabajadora. Por otra parte, tenemos los movimientos sociales y políticos feministas que evidencian y problematizan las desigualdades, las violencias y las opresiones históricamente vividas por las mujeres. Y aquí, al observar un poco esto, reconozco en el fondo lo profundamente integrador que son los movimientos feministas, pero en el cuestionar el patriarcado también muchas veces las mujeres de calle se nos quedan afuera de estas luchas. Entonces, este cuestionamiento al patriarcado, como lo plantea Zambrini, por mucho tiempo también opacó diferencias subjetivas de las mujeres en distintos contextos, entendiendo que la opresión del patriarcado no es homogénea, no es una experiencia homogénea, o sea, no es lo mismo la mujer indígena que la mujer de ciudad,
No es lo mismo la mujer europea que la mujer latinoamericana, como tampoco es lo mismo la mujer en situación de calle en relación a otras mujeres. Entonces, en esta lucha contra el patriarcado, en algunas ocasiones quedan fuera estas heterogeneidades y estas subjetividades de las mujeres. Y esto también puede generar ciertos estereotipos, ¿no es cierto?, que pueden dejar a las mujeres en situación de calle fuera. Por ejemplo, cuando escuchamos demandas como la igualdad de sueldo por el mismo trabajo, la democratización de los roles de cuidados y crianza, la igualdad en espacios de participación, son demandas que también podrían estar las mujeres en situación de calle, pero dentro de sus altos niveles de violencia y de vulneraciones que viven, son otros los temas de repente que pasan por sobre esto. En este sentido, las mujeres en situación de calle también fueron, son o serán madres, mujeres madres, mujeres trabajadoras, pero hay ciertas desigualdades y ciertos temas dentro de esa situación que tienen una relevancia que cuesta un poco integrarla a veces también en estos movimientos sociales y políticos feministas. Además de eso, cuando uno piensa un poco, escuchaba a las compañeras de Brasil que hablaban de los femicidios en calle en Brasil. Acá en Chile se escucha muy poco ese tema. Es muy raro escuchar hablar en los medios de comunicación o en otros espacios que hablen de femicidios de las mujeres en situación de calle, o de mujeres en situación de calle que sufren violencia doméstica, o incluso de servicios sociales que se otorguen para la violencia doméstica de la mujer en situación de calle, porque claramente la violencia doméstica no ocurre solamente dentro de una casa, ocurre en un ruco, ocurre en una caleta, ocurre en un centro temporal también. Y no es porque no ocurran en Chile, es porque en el fondo las formas de mencionar ocultan realidades. Acá generalmente se habla de que mujeres en situación de calle mueren en riñas callejeras, que mueren producto del consumo de alcohol y droga, pero es muy difícil escuchar lo otro. No porque no ocurra, sino porque hay una forma de nombrar que es profundamente estigmatizadora y que oculta esas realidades. Entonces, la situación de calle en mujeres debe ser comprendida como una categoría analítica distinta en relación a los hombres en situación de calle. Las realidades pertenecen a horizontes completamente distintos, y finalmente lo que comparten es la falta de techo, pero hay un mundo ahí desconocido que es necesario dilucidar para poder levantar procesos de trabajo con ellas. En este punto, entonces, el enfoque interseccional puede ser una innovación importante de integrar para trabajar con las mujeres en situación de calle, ya entendiendo que este enfoque habla de las opresiones de las minorías silenciadas por el mundo occidental, y porque, como lo plantea Collins, desde el pensamiento interseccional, discursos con fines emancipatorios como los feministas también pueden contener implícitamente exclusiones no dichas en su interior, y no porque quieran hacerlo, sino porque la complejidad y la diversidad de situaciones que viven las mujeres, de violencia, de privaciones, de vulneraciones tan amplia, que efectivamente pueden quedar afuera ciertos fenómenos, como son los asociados a la mujer en situación de calle. En este sentido, entonces, es súper importante como reivindicar también y relevar los feminismos descoloniales y heteropatriarcales, como son los feminismos comunitarios, que nos pueden abrir una puerta también para integrar estas demandas un poco distintas a las que a veces se homogenizan mucho con estas luchas contra el patriarcado. Y ahí, en relación a eso, entonces, también la intersección nos permite hacer este cruce entre clase, raza, etnia y género, que es muy apropiado también para abarcar las diferencias contextuales y las diferenciaciones donde podríamos también incluir estas diferenciaciones de las mujeres en situación de calle. 3 conceptos claves en el fondo para el trabajo con mujeres en situación de calle que saldrían desde esta perspectiva interseccional, o que se suman a esta perspectiva interseccional. Por un lado, entender de que hay que innovar los programas sociales, las intervenciones sociales, los proyectos que nosotros mismos ejecutamos, de muchos de los que están acá somos ejecutores también de política pública, donde la innovación esté también en desconocer las fallas de los sistemas, ¿ya? Hay que dar un giro no solamente en mirar la vulnerabilidad social que tanto hemos mencionado siempre de las personas, sino que hay que dar un giro también a ver cuáles son las fallas de los sistemas sociales, dónde se produce la fractura, dónde está esa miopía de la que le hablaba, que no alcanzan a dar el ancho con la situación y con la realidad que existe. Y en esa falla de los
los sistemas también. Por otro lado, entender lo femenino no solamente como una oposición a la masculinidad, sino que también en oposición a clase y raza. Entendiendo que hay un universo diferenciado con los hombres en situación de calle, pero también dentro de las mujeres en general hay una diferenciación de la mujer en situación de calle que tenemos que reconocer. Por eso cuando un programa Calle nos plantea una trabajadora para poder observar más allá. Y bueno, a modo de conclusión, en el fondo, como síntesis de lo que les he señalado hasta ahora, nada, como partimos con esta mirada entonces de que hay efectivamente una masculinización de la situación de calle como se observa, y que esto lleva a que los trabajos, las intervenciones, las reflexiones, los análisis que hacemos en torno a la mujer en situación de calle, las plantean como dos veces invisibles, desde el ser mujeres, que es la primera desigualdad que todas vivimos, y a esto se le suma la situación de calle. Frente a esto, entonces, vemos una política pública absolutamente miope, que no logra dar el ancho a esta realidad, y por otro lado, movimientos feministas que dentro de sus procesos integradores y emancipadores también pueden esconder ciertos estereotipos donde las mujeres en situación de calle pueden quedar fuera. Y esto nos abre entonces el desafío de ver a las mujeres en situación de calle desde una categoría analítica distinta, ¿no es cierto? Y para ello el enfoque, un horizonte de comprensión nuevo desde un enfoque interseccional puede ser un buen punto de innovación para trabajar, reconociendo las fallas de los sistemas entonces, la diferenciación de los cuerpos feminizados, y también repensando las identidades femeninas contextuales, estas diferenciaciones que podemos encontrar ahí. Eso sería, les agradezco el espacio y muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Evelyn, por tu participación. Creo que, al igual que el resto de las panelistas, nos compartes información muy importante y que se puede prestar a muchísimos debates. Creo que justo es necesario invitar a la sociedad civil y a las y los servidores públicos de diferentes países a generar políticas públicas incluyentes y que reconozcan la diversidad de perfiles que habitan en la calle, ¿no? Entre ellos las mujeres y niñas de población callejera. Pues yo les agradezco mucho a las tres por sus participaciones. A continuación vamos a pasar a leer algunas preguntas que nos han enviado el público. Un poco la dinámica es hacer las preguntas en el mismo orden de participación que se dio, y les pediría que sus respuestas sean muy concretas para dar tiempo al resto de las panelistas a responder, pero también a llegar al bloque final con los comentarios finales de cada una de ustedes. Entonces, denme un momento. Bueno, para empezar, Santiago Bachiller le pregunta a Malena: ¿cómo ven el vínculo entre situación de calle, prevención y género? Bueno, creo que ese es un tema muy, muy interesante el que pregunta Santiago. Ahí creo que sin duda es un tema fuerte para pensar en relación al tema de la prevención en las mujeres en situación de calle. O la perspectiva de género tiene que ver con pensar las políticas del cuidado, ¿no? Creo que ahí hay todo un tema que todavía no se está desarrollando a fondo, ¿no? Y tiene que ver con cómo, por ejemplo, se organizan los dispositivos, por ejemplo, específicos para la atención a las mujeres que están en situación sin hogar en relación a la organización del cuidado, pensando en que existe una distribución sexual patriarcal de las tareas del cuidado que atraviesa a las mujeres y a las identidades feminizadas en los distintos contextos, y que también en relación al estar en situación sin hogar, esto implica una carga particular y una inequidad muy fuerte, en cuanto, por ejemplo, cuando los dispositivos de alojamiento, en el caso, por ejemplo, de Argentina, contemplan a las mujeres que tienen hijas, que tienen hijos, hijes, en la mayoría de los casos,
¿no? Ahí no hay espacios para el acompañamiento, para que ellas puedan tener allí un sostén y puedan desarrollar otras tareas, ¿no? Digo, el acompañamiento del cuidado, puedan desarrollar otras tareas para pensarse frente a todo lo que tiene que ver con desarrollar estrategias para avanzar en relación a la situación. O también pensar cómo la naturalización, ¿no? de la lógica de la distribución sexual patriarcal del cuidado atraviesa a conjunto de las instituciones, incluso del sistema de salud, que culpabiliza ahí un poco en las narrativas del trabajo que hasta el momento estoy haciendo, aparecía fuertemente toda la estigmatización por el hecho de ser mala madre, ¿no? La segregación en relación a la atención o el maltrato en las instituciones por ser mala madre. Mala madre significa estar en situación de calle y con sus hijos, o haber dejado a sus hijos e hijas en lugares por estar en situación sin hogar. Entonces ahí hay que repensar fuertemente bueno, qué pasa con las políticas del cuidado y qué forma se puede desarrollar también para democratizarlas, ¿no? Y esto, digo, puede habilitar una mayor accesibilidad a los distintos dispositivos, recursos, espacios de atención. Bueno, y desde ya tiene que haber un trabajo muy fuerte en relación a la prevención de las violencias basadas en género, creo que también lo dijeron mucho las compañeras, ¿no? Que es un tema clave en las situaciones previas, ¿no? Y además en la propia situación de calle, donde, bueno, ahí hay mucho para trabajar, pero no me quiero extender más, creo que por ese lado lo pensaría. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas que están dirigidas a las tres ponentes. La primera es de Ignacio, que pregunta, ¿cuáles son los principales servicios que debiera ofrecer el Estado a las mujeres en situación de calle? Y la segunda es de Santiago Bachiller, que comenta que son muy buenas las tres presentaciones y pregunta, ¿cómo lograr que el género sea transversal, igual que los derechos humanos? Por ejemplo, ¿cómo lograr que el enfoque de género también se implemente en dispositivos para hombres en situación de calle? No sé quién de las tres quiere empezar a responder. ¿Puedo hacerlo? Adelante. Creo que hay que pensar primero las motivaciones que se quedan en la calle. Entonces, acciones de protección contra violencia y condiciones desiguales de renta y trabajo que están, hay una interacción, ¿no? Por una dependencia financiera de sus compañeros o parceros, no sé cómo se dice, se quedan en la condición de violencia. Entonces hay que romper el ciclo de tener más servicios de vivienda para mujeres en situación de violencia, porque acá tenemos como que 2 viviendas listo, ¿no? Incompatible con el nivel de violencia y feminicidio. Entonces, en una cultura en que la mujer es un objeto de toda la posibilidad de violación, de violencia y abuso, cuando reclaman su derecho son histéricas y cosas así, ¿no? Entonces hay una cultura que tiene que ser combatida desde niños, desde las escuelas, y eso es estructural. Pero pensando específicamente en la calle, creo que tenemos que pensar como que servicios de salud que distribuyen contraceptivos, que distribuyen tampones, cuestiones específicas de la salud femenina, ¿no? Y después tenemos una experiencia acá en São Paulo de donar, hay una institución que ha donado colectores menstruales, pero requieren agua, requieren inodoros, requieren una condición que en la calle no hay, ¿no? Entonces, otros aspectos como servicios de baño, higiene, más acogedores para mujeres, pero también espacios exclusivos, ¿no? Entre las mujeres acá vemos una mayor tolerancia, mayor integración con la comunidad LGBTQ y además que cuando en el contexto de los hombres. Entonces creo que necesito espacios también de trabajo colectivo, de grupos de reflexión
que los fortalecen, ¿no? Que integren los movimientos feministas a esta realidad. Y casa, y viviendas, con privacidad, para que se relacionen, no se relacionan con quien quieras, y con seguridad, ¿no? Entonces creo que hay una diversidad de posibilidades y de necesidades que se encuentran en esta condición. No sé si ha respondido. Muchas gracias, Carolina. No sé si alguna de las ponentes quiere sumar a este par de preguntas. Sí, a mí me gustaría sumar algo. Yo creo que cuando hablamos de servicios para las mujeres en situación de calle, antes de pensar qué servicios, creo que es importante también pensar en la orientación de estos servicios. Siento que hay que sacar un poco esta mirada castigadora o del deber ser que tienen los servicios, porque, por ejemplo, cuando hablamos de temas de salud, acá en Chile efectivamente los consultorios, incluso los hospitales tienen servicios orientados a temas asociados a temas de salud reproductiva, sexual y reproductiva, o otras cosas, pero hay una carga otra violencia más sobre las mujeres, donde se les habla siempre como de la importancia de no ser irresponsables, de la importancia de que el control de la maternidad tiene que ver porque tú no puedes seguir trayendo hijos al mundo en estas condiciones. Entonces, todos esos servicios en el fondo van generando vergüenza en las mujeres, van generando resistencias en las mujeres a acceder. Entonces, es importante pensar en qué tipo de servicio, pero también pensar la mirada y desde dónde se sitúan esos servicios. Entonces, cuando las mujeres en situación de calle se acercan, por ejemplo, a hacerse un Papa Nicolau, no son bien recibidas, porque a veces no van higienizadas, porque no quieren esperar, por un montón de situaciones. Entonces eso va generando también como resistencias de ella. Y el tema de violencia, yo creo que los servicios asociados a temas de violencia, mujer en calle, son los que debemos ampliar y con una mirada distinta. No puede ser que acá en Chile las mujeres en situación de calle no puedan ir a un centro de la mujer, que no reciban ayuda, porque la ayuda que les otorgan no es la que es acorde a las necesidades de ellas. No porque los servicios sean malos, sino porque no hay una distinción en cómo esto se plantea. Entonces, a mi parecer, los servicios tienen que ir de la mano de temas de salud, temas de violencia, temas de vivienda, como decía la compañera también, pero creo que hay que empezar por preguntarse, y ahí apelando un poco cuando yo les hablaba de la falla de los sistemas, como apelando un poco a cuál es la perspectiva y desde dónde abrimos estos sistemas para las mujeres en situación de calle. Gracias, Evelyn. Malena, ¿quieres complementar? Sí, por ahí mínimamente una cuestión que también me quedaba pensando en relación a la pregunta y a lo que planteaban las compañeras, es también cómo incluso la propia forma de muchas veces los dispositivos sigue reproduciendo, ¿no? El orden tradicional de género en cuanto a las responsabilidades y las tareas. Por ejemplo, cuando hay grupos familiares que se encuentran en la calle y que al garantizarse espacios por ejemplo, de albergue, estos espacios no son por un lado para varones, por otro lado para mujeres, y si están con hijes, los hijes van con las mujeres, ¿no? Entonces esto muchas veces puede implicar, bueno, una sobrecarga para las mujeres, que no siempre son las que mejor se llevan con esos hijes, que además, bueno, esto limita un montón su desarrollo, si tienen que cargar ellas solas con esa tarea, y en otros casos implica que estas personas no accedan a los espacios, ¿no? de refugio, porque prefieren quedarse con el grupo familiar, porque bueno, tienen miedo a no volver a encontrarse, distintas cuestiones. Entonces creo que también desde ahí hay que poder repensar que las tareas de cuidado también tienen que ser pensadas democráticamente desde los dispositivos, ¿no? Y por supuesto acompañadas por las instituciones fuertemente, además de por las personas que tienen a cargo estos niños, niñas. Pero bueno, además también suscribo en lo que planteaban las compañeras respecto de, ¿no?, los posicionamientos excluyentes, culpabilizantes, estigmatizantes que muchas veces reproducen, no todos, pero muchos de los dispositivos de atención para las personas en situación de calle, en particular para las mujeres. Eso. Muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas más de Laura Hernández y con ellas concluiríamos esta ronda de preguntas. Se las voy a leer. No te escuchan. Te muteaste. Listo, ¿verdad? Okay. No, Alexia, ¿puedes repetir que estaba sin volumen, por favor? Sí, claro.
Les decía que tenemos un par de preguntas más y que con estas concluiríamos la ronda de preguntas. Las preguntas las envía Laura Hernández y se las voy a leer. La primera es para Malena y agradece el trabajo. Y su pregunta es, ¿a qué retos te enfrentaste en relación a la bibliografía relacionada específicamente con mujeres en situación de calle? Ya que, según entiendo, no hay trabajos que aborden esta temática desde la perspectiva de género. Y la segunda pregunta, también de Laura Hernández, va dirigida hacia Evelyn y pregunta, en tu investigación, ¿encontraste una o alguna feminista o teoría feminista que aborde a las mujeres en situación de calle o en una ausencia total? ¿O es una ausencia total? Entonces, le doy la palabra primero a Malena para que pueda responder. Sí, un poco lo que plantea Laura, creo que es una interpelación interesante. Parece que, creo que lo expresaron también las compañeras, hay poca visibilidad de las problemáticas específicas de las mujeres en situación sin hogar, en situación de calle. Hay varios trabajos que presentan análisis, por ejemplo, comparativo entre mujeres y varones por sexo, pero bueno, no siempre el análisis comparativo o incluso el análisis específico de las mujeres implica una perspectiva de género. Hay muy pocos trabajos, por lo menos que en la literatura que pude relevar, que tienen sí una perspectiva de género en términos relacional, ¿no? En términos de pensar las relaciones de poder, que incluso podría implicar el análisis de las trayectorias de los varones en situación de calle, no solamente las mujeres, ¿no? Porque pensar desde esta perspectiva incluye pensar en cómo se construyen los vínculos entre mujeres, varones y otras identidades de género en relación al orden social patriarcal, ¿no? Cómo se construyen los roles. Entonces creo que también podría ser un análisis, el de la perspectiva de género, que sirva para pensar en las trayectorias de vida de los varones en situación sin hogar. Pero bueno, es cierto que hay mucho en todo caso por trabajar. Creo que las compañeras también dieron cuenta de que ya están pensando bastante de esta perspectiva y que, bueno, que ojalá que estas producciones, que seguro tienen en estos últimos años de mayor visibilización de las luchas del movimiento feminista en Latinoamérica, ¿no? Y todas las interpelaciones teóricas que podemos empezar a pensar más general, bueno, que sean un buen sustrato para que próximamente haya más publicaciones que pongan en juego esta perspectiva no solo teórica, sino también para interpelar los procesos de investigación que tenemos en distintos campos. Pero sí, bueno, comparto la dificultad que señalaba Laura. Gracias, Malena. Adelante, Evelyn. Sí, bueno, y creo que va en la misma línea la respuesta a lo que plantea Malena. Hay poco, yo en realidad no podría decir que no existe, pero sí que hay poca investigación feminista en el tema de calle. Uno encuentra más tesis de estudiantes, tesis de doctorado, magíster o de estudiante pregrado también, que hablan del tema, pero así como autoras reconocidas o en el tema feministas, es muy escasa la literatura, por no decir que no se encuentra. Ahora, por lo mismo yo planteaba eso un poco en mi presentación. A mí esa misma duda fue lo que me hace hacerme ciertas preguntas, porque en el fondo no es que el movimiento feminista no le importe a las mujeres en situación de calle, les importan, pero no han logrado abarcarlas por un montón de temas que puedan haber, y yo creo que esa es una lucha importante también, una pelea importante que hay que dar a trabajar, y yo creo que hacia allá vamos también. Entonces está interesante, yo creo, en que hay hartas perspectivas y hay nuevas investigaciones que tienden hacia allá. Yo creo que es algo que vamos a empezar a ver, pero hasta ahora en realidad hay poca escritura al respecto. Muchas gracias, Evelyn. Tenemos un último comentario de Jorgelina que dice, me parece una propuesta muy interesante que presentó Malena, en términos de cómo operacionalizar esas múltiples dimensiones en las que se expresan las violencias estructurales, institucionales e interpersonales. Bueno, pues esto sería todo para la ronda de preguntas. A continuación, tenemos un par de minutos para que cada una de las ponentes pueda compartir sus reflexiones finales o, en todo caso, hacer preguntas o comentarios entre sus mismas ponencias. Entonces,
siguiendo el orden de presentación, le doy la palabra a Malena para que pueda dar sus comentarios finales. Bueno, primero que nada, me pareció realmente muy interesante, ¿no?, que las tres intervenciones de alguna manera coincidieran respecto de la inclusión de la perspectiva interseccional, ¿no? Y bueno, varios otros puntos para abordar la problemática. Creo que da cuenta de que estamos pensando justamente en este escenario latinoamericano y también mundial, ¿no?, de luchas del movimiento feminista, esta nueva oleada de luchas en relación a las mujeres que están en situación sin hogar, incorporando estas perspectivas, y creo que eso es una gran potencia. Creo, un poco por las preguntas y también por las intervenciones de las compañeras, que bueno, será un desafío en este periodo, no solamente producir materiales que puedan, ¿no?, en los textos por ahí académicos, formalizar algunas de estas perspectivas, sino fundamentalmente avanzar en la construcción de una agenda en relación a las mujeres en situación de calle, las necesidades, los desafíos, que creo que es el elemento fundamental también, ¿no?, que nos orienta desde este enfoque, el de incidir en el campo de las políticas públicas, las políticas sociales, el escenario político más en general, ¿no? Creo que, bueno, ahí hay todo un trabajo por hacer fuertemente en interacción entre el ámbito de la academia o de la investigación con las organizaciones sociales. Creo que tal vez un trabajo importante es avanzar, ¿no?, en el trabajo con las propias organizaciones, que por lo menos aquí en Argentina, y en particular en Buenos Aires, muchos colectivos, muchas colectivas ya están realizando, ¿no?, que, bueno, decía yo al comienzo de mi presentación, algunas presentaron cuestiones en estas jornadas, otras no, pero que sí van incorporando esta perspectiva en el proceso de acompañar o fomentar, promover o hacer parte del agenciamiento, ¿no?, de las mujeres y las disidencias en situación sin hogar. Bueno, creo que hacia allá vamos. Bueno, simplemente eso, gracias. Muchísimas gracias. Intentar hablar aquí. Carolina, adelante. Creo que, como dice Menena, es un horror porque tenemos 4 mujeres hablando sobre mujeres, lo que es sintomático y positivo del avance, ¿no?, de esta perspectiva. Entonces creo que aquí se queda materializada claramente la necesidad de esta perspectiva y construcción de una agenda, ¿no? Entonces, feliz de traer aquí el trabajo de posgrado en servicio social como sintomático de ese deseo de trabajar sobre, pero superando para que pasemos a un punto que se trabajar con, ¿no? Entonces, creo que aclaro aquí una agenda y un alineamiento inclusive incluso de estamos hablando de mujeres con diferentes trayectorias, de todo, pero hay cruzamientos, hay cosas que se percibe similar en Argentina, Brasil y Chile. Entonces, hay algo estructural que precisa entonces de este abordaje más feminista, más interseccional, ¿no? Entonces, creo que estamos inaugurando un debate que es muy importante, que creo que va a ganar más espacio, sí, deseo, ¿no? No sé, voy a hablar por Mónica, porque Mónica está toda envergonzada de hablar em português, pero você pode hablar, não? Obrigada pela oportunidade. Carol é minha orientadora, é um prazer enorme ter você na nossa vida acadêmica. Agradecer a todos que fizeram uso da palavra, e é necessário mesmo discutir sobre esse tema, por todas as dificuldades que a gente vê que as mulheres passam dentro da sociedade. Eu estou muito agradecida por tudo. Muito obrigada, bom dia a todos. Gracias, Mónica. Adelante, Evelyn. Bueno, me sumo a las palabras de las compañeras. Yo como que destacaría 2 cosas. Creo que, como decía Malena, efectivamente hay harto colectivo y hay hartas organizaciones que están levantando estos temas más, yo creo. O sea, en el fondo se está levantando el tema más desde las bases que desde la política pública o desde la academia incluso.
Y ese yo creo que es un desafío importante de cómo podemos evidenciar esas iniciativas que pueden ser pequeñas en cuanto a inversión de recursos, en cuanto a cantidad de mujeres que abarcan, pero que son muy potentes en lo que podemos alcanzar. Y ahí estoy pensando, por ejemplo, el movimiento Menstruar en Calle, que se desarrolla Fundación Gente de la Calle en Chile, pero también se desarrolla en Uruguay, en México. Son instancias que tienen mucho que ver con lo que estamos exponiendo, y así hay otras tantas más. Entonces, lo importante que sería como encontrar espacios para relevar, para darlas a conocer, y también el desafío que tenemos es cómo incluimos a las mujeres en situación de calle en este levantamiento. O sea, cómo podemos hacer círculos de mujeres con las chiquillas en situación de calle, cómo podemos establecer espacios de participación donde ellas también nos hablen de esto que estamos hablando nosotras, pero desde formas también que sean inspiradoras, que sean contenedoras para ellas. Entonces, yo creo que ese también es algo que hay que trabajar, y para poder levantar algo en el fondo que pueda incidir en las políticas públicas, que es lo que finalmente necesitamos también para que haya un reconocimiento del tema, para que se inyecten recursos, y para que los programas que desarrollamos también encuentren esa mirada. Y los desafíos también que tenemos los equipos profesionales de poder romper, porque yo creo que todos tenemos claro lo que estamos hablando, de que efectivamente es masculinizar el fenómeno, etcétera, etcétera, pero cuesta mucho salir de esa práctica en el día a día, en el cotidiano, en el quehacer. Entonces creo que se abren muchos desafíos a partir de estas presentaciones. Así que eso, muchas gracias por haber abierto el tema también en esta conferencia. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias a las 4 participantes. Aprovecharé este espacio para invitarlas e invitar a la gente que está viéndonos en este momento a seguir dialogando sobre el tema. Considero que es muy importante seguir generando información que haga visibles a las mujeres que habitan en calle en toda América Latina, y pues a ustedes a invitarlas a seguir compartiendo esta información, a buscar dialogar con el resto de las compañeras. Y me sumo a lo que decía Evelyn al final. Creo que resulta importante generar espacios para que las mujeres de población callejera puedan hacerse visibles, puedan participar, y que nos permitan escuchar de viva voz cuáles son sus necesidades, cuáles son sus experiencias, ¿no? Yo les agradezco mucho a las 4 por compartirnos estos temas. Sin duda ha sido una gran contribución para todas las personas que las hemos escuchado, y que nos da mucho para reflexionar. Estamos llegando al final de la mesa. Les recordamos a las personas que nos escuchan que los registros de estas ponencias serán publicados próximamente en el sitio web del Siscal, y les dejamos cordialmente invitadas e invitados para la siguiente mesa, que será a las 11:45 de Chile, que también será sobre situación de calle y género, con presentaciones de Uruguay, México y Chile. Pues muchas gracias por acompañarnos, y que tengan bonito día. Les esperamos en la siguiente mesa. Muchas gracias a todas. Un abrazo muy grande. Gracias, Isa. Vamos a terminar con otro video para hacer ahí el break entre mesa y mesa. Orgulloso de las venas de mi barrio, cada calle, cada casa, el escenario de una historia no contada, ni en un libro ni en las aulas. Ante la represión solo impondremos esperanza, nada nos podrá frenar. Cuando me juntaba en Juárez, trabajaba ayudándoles a los puestos ir por sus mandados que me mandaban, y limpiaba palabrizas. Y cuando llegué a la raza empecé a enseñarme a faquirear, y es lo que ahorita me dedico. De vendedora, vendía periódicos, chicles, obleas. He sido Infaquín. He trabajado en un café, de mesera, de repartidora, de payasita, he cantado en el metro, he trabajado de vendedora, de vagonera. He trabajado también de
de fakir, ahorita estoy trabajando de fakir y luego cuento cuentos. Porque se gana más dinero en el fakir. Y apenas me preguntaba un usuario que por qué ya no seguía con los cuentos y yo le dije es que a la gente le gusta más ver que uno se lastime, como que le gusta más regalar una moneda por lástima que por algo que les gusta. Ante la represión solo impondremos esperanza, nada nos podrá frenar. Esta humanidad que se respira